¿A qué responde la oferta de servicios? Cuando damos una oferta de servicios, ¿qué está al otro lado de la oferta de servicios? A la demanda, doctora. A la demanda. Muy bien. Entonces, la demanda y la oferta es lo que está y lo que debe estar en relación. ¿Qué cosa es la demanda? La demanda es todas las necesidades de la población, que podemos verla, por un lado, en forma cuantitativa, en cantidad, en volumen de las necesidades, alguna de las cuales de las necesidades, eso lo vamos a ver cuando vemos oferta y demanda, se van a convertir en demanda y en asistencia a un establecimiento de salud. Sin embargo, vamos a ver que en el camino estas necesidades no todas llegan a darse atención de salud. Entonces, pero por un lado tenemos volumen de necesidades o volumen de necesidades de atención de salud. Pero por otro lado, junto con el volumen, tenemos la parte cualitativa. Y la parte cualitativa en el lado de la demanda significa la severidad, lo grave o más grave o menos grave de las patologías o las necesidades de salud, ¿no? Yo puedo tener una necesidad de salud ligera, con un resfrío, un cuadro diarreico simple, pero puedo tener cuadros muy graves sobre temas parecidos, ¿no? Entonces, la demanda la podemos diferenciar o catalogar como parte cuantitativa y también como parte cualitativa. De igual manera, entonces, la oferta va a dar respuesta a la demanda y, por lo tanto, va a dar respuesta de la misma manera en una parte cuantitativa, que va a ser la capacidad resolutiva de esta oferta frente a la demanda. Esta capacidad resolutiva, igual para responder a la parte del volumen de necesidades, vamos a tener una demanda, una capacidad cuantitativa con el volumen que vamos a poder atender. Y eso va a depender del personal que tengamos y de cuántas atenciones podamos hacer obviamente con la disponibilidad que tengamos en infraestructura, en personal, en equipo técnico. Pero la capacidad resolutiva se va a medir en cuántas atenciones de todo tipo: consejerías, visitas, vacunas, egreso, laboratorio, sesiones educativas, consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de atención, esa es la capacidad cuantitativa, ¿no? Entonces, generalmente han visto llenar GIS en los establecimientos de salud y eso nos va a volcar un número de atenciones que se dan en los establecimientos por los diferentes tipos de atenciones ambulatorias que podamos tener. Esa es la parte de la capacidad resolutiva cuantitativa. Sin embargo, hay una siguiente capacidad resolutiva que es la cualitativa, que responde a la severidad de las necesidades, y ahí tenemos los tipos de servicios. Más allá de dar volumen y cantidad de atenciones, que yo puedo dar muchas atenciones muy sencillas, pero por otro lado necesitamos saber qué tipos de servicios o de procedimientos podemos dar con una capacidad resolutiva cualitativa. Quiere decir que ya para problemas leves, probablemente voy a tener un tipo de atención y de capacidad resolutiva más discreto. Cuando tengamos una capacidad resolutiva o ante problemas más graves, nuestra capacidad de resolución va a tener que probablemente, si es algo muy, muy grave, vamos a tener que llegar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esa capacidad cualitativa, que es el tipo de servicios que yo voy a poder brindar, ¿no? En los diferentes establecimientos y en los diferentes servicios, es lo que me va a dar a mí la capacidad resolutiva. ¿Y eso cómo se traduce? Eso se traduce en que en cada establecimiento de salud hay una estructura que me lo da el tamaño del establecimiento, de la infraestructura que tenga, el equipamiento que pueda tener y la cantidad y tipo de recursos humanos que yo pueda tener, ¿no? Entonces, en un establecimiento pequeño tendré más o menos personal profesionales, más técnicos,
más auxiliares. En otro establecimiento de salud podré tener mucho más profesionales con diferenciación de especialidades, ¿no? Según el tipo de capacidad resolutiva que yo tenga. Y la última parte es el nivel tecnológico, o sea, cuál es la especialización, tanto en los recursos humanos como en la tecnificación, tanto del equipamiento, de la infraestructura, de toda la parte tecnológica, incluido el tema informático, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya tenemos una oferta, con una capacidad resolutiva que está respondiendo al tamaño y al nivel tecnológico que se tenga para dar una capacidad resolutiva. Estas dos últimas cosas, que es la capacidad resolutiva cualitativa, que es el tipo de servicios que doy, frente al nivel tecnológico, que es la especialización, que obviamente se complementa, es lo que se denomina la complejidad del establecimiento, ¿no? Entonces, esto va de alguna manera de la mano con los niveles de atención, ¿no? Pero este es un poco una síntesis, un resumen muy apretado de lo que son las características de la oferta. Y aquí, así muy rápido, la capacidad resolutiva cuantitativa es la capacidad, ¿no? Que un profesional o un establecimiento o una red de servicios pueden atender a quienes solicitan la atención, ¿no? Vale decir, en cuantitativo estamos hablando de volumen que atiende y va a depender del número de los instrumentos disponibles. Instrumentos que están recurso humano, la parte tecnológica y cuál es el rendimiento de cada uno de ellos, ¿no? Si tengo un equipo de rayos, cuántas placas o cuántas tomas puedo hacer en ese equipo en tantas horas, ¿no? Entonces, esa parte de rendimiento es un tema importante de la capacidad resolutiva cuantitativa. Por otro lado, tenemos la capacidad resolutiva cualitativa. Un segundo, que me olvidé de grabar. Recording in progress. Me olvidé de grabar al inicio, perdón. La capacidad resolutiva cualitativa, entonces, es la capacidad que tiene el profesional de satisfacer la necesidad del paciente. Y esta capacidad resolutiva cualitativa va a depender de los conocimientos y destrezas que tenga el personal, del nivel adecuado de tecnificación, del instrumental, de la infraestructura que tenga, y de la accesibilidad a nivel asistencial de referencia. Vale decir, si estoy en un primer nivel de atención y mi nivel de tecnificación tiene un límite y mi paciente tiene necesidades más complejas, yo no solo necesito tener conocimientos para reconocer que necesito transferir al paciente, sino que necesito tener accesibilidad a poder efectivamente hacer un nivel de referencia, ¿no? Y eso tiene todo un procedimiento que se verá en su debido momento. Entonces tenemos capacidad resolutiva cuantitativa, la cualitativa, y por último, lo que habíamos estado viendo, que es el tema de... El tema de la complejidad. La complejidad es el grado de diferenciación de los productos o servicios ofertados por el establecimiento. O sea, la complejidad es una característica de la oferta que une, digamos, la especialización y tecnificación de los recursos y está determinado por todos los aspectos cualitativos de la oferta, tanto en el recurso humano, con la diferenciación de productos y servicios, como con la especialización y la tecnificación de estos recursos, ¿no? Entonces, aquí un pequeño resumen del tema de oferta de servicios. Junto con el tema de oferta de servicios, es importante ver, no voy a incidir mucho, pero los niveles de atención en salud, creo que todos reconocemos que tenemos tres niveles de atención en salud, ¿no? ¿Qué es un nivel de atención de salud? Es un conjunto de servicios con tecnología apropiadas para resolver con eficacia y eficiencia problemas de diferente complejidad, ¿no? O sea, los de primer nivel,
resolverán problemas específicos de baja complejidad y conforme vayamos subiendo en el segundo y tercer nivel, los problemas tendrán mayor complejidad y van a tener que ser atendidos en establecimientos más complejos, ¿no? Entonces, ese es el nivel de atención que significa, perdón, un nivel de una relación entre la necesidad de atención y la respuesta de la oferta, ¿no? Eso es lo que me da el nivel de atención. Eso significa la magnitud de los problemas de salud de la demanda, magnitud baja o magnitud alta, con las funciones de producción de cada establecimiento de salud, ¿no? Y eso va a estar relacionada con la especialización, con la calidad y cantidad de recursos humanos y con la tecnificación que tenga, ¿no? Entonces, con la capacidad resolutiva que tengamos, y eso me va a dar finalmente la complejidad en los niveles de atención. Ok, vista esta primera parte, que era importante definir algunas cosas, vamos a pasar a hablar de calidad de atención. Y antes de hablar de calidad, a ver. A ver, Alison Espinosa. Alison Espinosa. Alison. Bruno Pisani. Sí, doctora, buenas tardes. A ver. ¿Tú eres, perdón? Bruno Pisani. Bruno. A ver, Bruno. ¿Qué significa para ti calidad? No estoy hablando de calidad en salud, estoy hablando en general en calidad. ¿Cómo podrías definir calidad? Un servicio que sería bueno, o sea, que nos brinda cosas buenas, algo así. Ya, una atención buena. Claro. ¿Y cómo definirías tú una atención buena? Bueno, que se respete los horarios, si te citan a una hora, que esté bien, que te presten atención, que te brinden lo que te ofrecen, Ya, que satisface tus necesidades, ¿no? ya. Ok. ¿Tu concepto de calidad crees que es compartido por todos? No, cada uno tiene un concepto diferente, dependiendo de sus estándares de cada uno. Claro, muy bien. Entonces, la calidad en general es algo a veces un poco difícil de definir y de poner parámetros muy claros, ¿ya? Porque va a depender mucho de cada una de las personas, ¿no? Entonces, efectivamente, si queremos definir qué es calidad, y dice que la idea de calidad es que es vaga, es abstracta, es subjetiva, y varía la interpretación de una persona a otra y de un grupo de población a otro. Depende mucho de la cultura, de nuestras creencias, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de calidad, estoy hablando de calidad en general, no estoy hablando de calidad de atención en especial. Estoy hablando de calidad en general, la definición es algo vaga y abstracta porque depende del concepto que cada uno de nosotros podamos tener para poder definir calidad, ¿no? Y se define calidad, en uno de los gurúes de la calidad, define calidad como hacer lo correcto en la forma correcta, ¿no? Un poco lo que definía Bruno, ¿no? Hacer lo correcto no es no hacer esperar a los pacientes, atenderlos bien, que salgan satisfechos de la atención. Y ese es un poco hacer lo correcto en forma correcta. A tiempo, todo el tiempo, ¿no? Él hablaba de no hacerlos esperar. Entonces, eso es un tema importante de calidad. Desde la primera vez, o sea, yo no puedo, menos en salud, probar, ¿no?
sí, hacemos práctica, pero cuando tenemos un paciente debemos atenderlo bien desde la primera vez, ¿no? No es que hoy día me sale mal, no se preocupe, ya mañana lo atiendo bien, ¿no? Sino que todas las atenciones de los pacientes deben ser desde la primera vez bueno. Tratando de mejorar siempre, sí, o sea, yo doy lo mejor de mí, pero probablemente pueda mejorar algo, trataré de ir mejorando, trataré de ir innovando y tratando finalmente de satisfacer a nuestros clientes. Y eso es un tema de, de calidad, ¿no? Entonces, es cierto que también la calidad es la interpretación de una persona, ¿no? También lo dijo Bruno, depende de varias cosas, de las necesidades, de mis expectativas, de mis experiencias previas. Es muy diferente que yo vaya a un lugar que nunca he ido y no sé qué va a pasar y mi experiencia, como no tengo experiencia previa, no tengo idea, mi expectativa probablemente es baja. Si es un sitio donde yo ya voy varias veces y ya sé cómo atienden, probablemente mi expectativa llega a un nivel y espero que esa experiencia se supere, ¿no? También depende de los valores, de los principios, de las normas que tenga cada una de las personas y de los paradigmas que cada uno de nosotros pueda tener, ¿no? Con estos antecedentes vamos a definir lo que calidad lo define Joseph Juran, que es uno de los gurús de la calidad, no de la calidad de salud, de la calidad en general, y es importante tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, él define calidad como que consiste en aquella característica de los productos o servicios, porque aquí él habla no solo de calidad de servicios de salud, habla de calidad en general, y cuando hablamos de calidad, se dan productos, ¿no? Quien produce un lapicero, quien produce una regla, quien produce un mueble, también tiene que dar calidad, ¿no? Entonces, es características de productos o servicios que aciertan con las necesidades de los usuarios y por lo tanto producen satisfacción en el usuario, ¿no? Él lo define así en una frase como es la adecuación al uso. O sea, ¿para qué yo necesito X producto o X servicio? Y si satisface esa necesidad, está adecuado al uso, yo voy a salir satisfecho, ¿no? Otra definición que él da es la ausencia de deficiencias. Entonces, es importante esta definición de calidad. Y otro gurú de la calidad, que es Averis Donavedian, desde el año 80, define la calidad de la atención en salud, consiste en la aplicación de ciencia y tecnología médica, ¿no? Miren, desde qué año ya se habla de tecnología, en forma que maximice los beneficios para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios, obviamente, para el usuario o para el paciente. Entonces, necesitamos ver cómo hacer, porque en salud esto es totalmente cierto. Todas las intervenciones, o muchas de las intervenciones, muchos de los medicamentos que usamos, tienen beneficios, evidentemente, y por eso los usamos. Sin embargo, pueden tener riesgos. Entonces, hay que ver cuál es el equilibrio entre maximizar beneficios y disminuir al máximo los riesgos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe tratar de hacer en calidad de salud. Y eso depende en cada una de las personas cuál es la percepción. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué cosa estamos viendo en esta figura? Probablemente ya la han visto antes. A ver, Diego Martínez. Diego Martínez. Estrella Palma. Sí, doctora, buenas tardes. Estrella, a ver, ¿qué cosa estás viendo en esa imagen?
Bueno, podría haber hasta una señora, tal vez, doctora. ¿Ya? Ujú. ¿A una señora mayor o joven? Sí, uy, una señora mayor, ¿no? Mayor. Sí, una Ya. señora mayor. ¿Ya? ¿Alguien ve otra cosa? Levante la mano. José Luis, ¿quiere decir algo? No, doctora, disculpe. Mm. Pero ya que estás con el micro abierto, ¿ves otra cosa o solo ves a la señora mayor? No solo veo a la señora. Ya. ¿Alguien ve otra cosa? Doctora, yo veo a una Diego. señorita que está mirando hacia el horizonte, en Ujú. la parte de la señora, ¿no? Muy Esa, bien. ¿Es una señora qué? una señorita y una señora, o sea, esas dos perspectivas. Una Ya, señorita que estaba mirando como que hacia un punto, ¿no? ya. Muy bien. Entonces tenemos por un lado a una señora, que está su nariz, su boca, ¿sí? Está cubierta con un velo blanco y es una señora mayor. Pero por otro lado podemos ver, este sería el pelo, este sería las pestañas, la nariz y el perfil de una joven, y la boca de la persona mayor se convierte en el collar de esta persona más joven. Entonces, acá tenemos percepciones, ¿no? Muchos de ustedes han visto una persona mayor, pero otro han visto una persona joven. Y eso es la percepción, cada uno de nosotros, y el dibujo es el mismo. O sea, la atención, podemos recibir las mismas atenciones, pero podemos tener percepciones diferentes, ¿no? Entonces, este es un poco el demostrarles que hay percepciones que pueden ser diferentes. Entonces, cuando hablamos de atención en salud, se nos dan la expectativa, que es lo que la persona trae, y la percepción, que es lo que finalmente recibe, ¿no? Ustedes han visto la figura y han tenido una percepción. En calidad de atención se da eso, ¿no? La expectativa y la percepción. Probablemente algunos de ustedes ya han hecho la encuesta de satisfacción de usuario, que deberían hacer algunos ejercicios para que un poco entiendan esto. Y las preguntas que hay en esa encuesta CERCUAL es unas preguntas que buscan la expectativa de la persona y preguntas similares que evalúan la percepción, ¿no? Cuando la expectativa es muy grande, espero mucho, pero finalmente lo que me dan y lo que logro percibir es poco, como es este caso, ¿no? Este caso. Entonces aquí tenemos una mala calidad de atención o una mala atención. Sin embargo, cuando tenemos una expectativa baja, primera vez que voy a un sitio y mi expectativa no es muy alta. Sin embargo, mi percepción cuando me atendí es mucho más alta que mi expectativa. Aquí estoy hablando de una calidad de atención buena o excelente, sí, como en este caso, se supera mucho la expectativa. Lo que se espera cuando haya una buena atención es que la expectativa y la percepción vayan más o menos de la mano, ¿no? Igual percepción, igual expectativa, y ahí tenemos una calidad de atención buena, ¿no? Entonces, esa es un poco cómo podemos interpretar cuando hagamos nuestras encuestas el tema de percepción de la atención en salud. Entonces, sigamos con el tema de atención y veamos, ya empecemos a entrar en el tema de calidad de atención en salud y veamos cuál es la definición que da la OMS, una definición que la han actualizado hace poco, y define calidad como el grado en que los servicios de salud
para las poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados, ¿no? Eso es lo que la OMS define como calidad de atención en salud. ¿No? O sea, servicios de salud tanto para las personas como para las poblaciones. Se basa esta calidad de atención en un alto nivel de excelencia profesional y es fundamental para lograr la cobertura universal, ¿no? Vimos al iniciar la clase que nosotros podemos contar con un seguro y se supone que tenemos una cobertura en la población, una cobertura de prestaciones y una cobertura de financiamiento. Sin embargo, vamos a atendernos y no nos dan todo lo que en teoría nos deberían dar. Y eso es parte de la calidad de atención que se brinda. Entonces, no solo basta con tener cobertura prestacional, financiera, poblacional, sino que es importante calidad de atención para poder tener excelencia profesional y lograr cobertura universal, ¿no? Porque eso nos da fidelidad con los pacientes. Y estos servicios deben ser eficaces, quiere decir que nosotros demos servicios que estén logrando el objetivo, pero basados en evidencia, ¿no? Cuando somos eficaces es que hemos logrado el objetivo. Nos planteamos hacer X cosa y la logramos, pero lo importante es que eso que logremos y que hagamos, lo hagamos que sea basado en evidencia. Que esa atención debe ser segura, con el mínimo riesgo para el paciente, y hemos visto que la definición, ¿no?, es maximizar los beneficios con el menor riesgo del paciente. Debe estar centrado en las personas. Hemos visto que cuando hemos hablado de calidad, una de las cosas que necesitamos saber son las necesidades, pero también los valores individuales y cuáles son las expectativas, que dependen de las personas, y eso es individualizado. Entonces hay que centrarnos en las personas para que demos una atención de calidad. Tiene que ser oportuno, ¿no? Hemos puesto acá como reducción del tiempo de espera, pero tiene que ser dado en el tiempo que se necesita, en el tiempo que la atención de salud se necesita. Debe ser equitativo, quiere decir que yo esté dando la atención igual para hombres y mujeres, para cualquier tipo de etnia, para cualquier tipo de nivel socioeconómico, ¿no? Tiene que ser equitativo, para todos por igual. Debe ser integrado, porque debemos poner a disposición todos los servicios que podamos disponer en un establecimiento de salud. Vale decir promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y todo tipo de atención que podemos darle al usuario, debemos darse, ¿no?, todos los servicios dentro de lo posible y ser eficientes con el uso de los recursos, ¿no? Uso eficiente de recursos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Hemos definido que la salud o la atención de salud es un servicio, no damos un producto, sino que damos un tipo de servicio. ¿Y cuáles son las características de un servicio? El servicio se caracteriza por ser intangible. Yo no puedo tocar el servicio. Cuando yo doy una atención en salud, ese servicio es intangible, ¿no? No lo puedo ver, no lo puedo tocar. Es inseparable, a diferencia de los bienes yo separo el tema de producción por un lado y el tema de consumo por otro lado. En el tema de servicios, y el de salud es uno de ellos, la producción del servicio y el consumo están dándose simultáneamente, ¿no? Cuando yo me equivoco en un bien, ¿no?, puedo eliminar los productos que estén equivocados, errados o malos. En el caso de la calidad o de atención de salud, yo no puedo eliminar porque ya se dio, ya se consumió, ya el paciente ya lo valoró también, ¿no?
Entonces, hay inseparabilidad del servicio. Hay heterogeneidad porque es difícil estandarizar, ¿no? Porque depende del factor humano. Depende tanto del factor humano o depende tanto del factor que recibe el servicio, de qué expectativas va a tener, pero también de quien lo da, ¿no? Una persona puede tener todos los pergaminos posibles de estar con un excelente currículum y es un cirujano estético o cualquier especialidad y que pueda dar su mejor atención, sin embargo, no quiere decir que no pueda cometer errores por diferentes razones, ¿no? Y el otro tema es que la característica del servicio es un carácter perecedero. No se puede almacenar, ¿no? Yo no puedo dar atenciones de salud y las voy almacenando para cuando vengan otros pacientes, ¿no? Se da en el mismo momento, no la puedo conservar, ¿no? Entonces, estas características del servicio hace que la atención de salud sea realmente diferenciada. Entonces, vamos a ver ya dentro de otros aspectos de calidad el tema de los actores de la calidad. ¿Quiénes son los que participan en una atención en salud? A ver. ¿Quiénes participan en una atención de salud? A ver. Geraldine Vidarte. Geraldine Vidarte. Geraldine. A ver, Ingrid Quispe. Ingrid. Sí, doctora. A ver, Ingrid. Dime, ¿quiénes participan en la calidad? Para que se dé calidad, ¿quiénes deben participar? Doctora, bueno, ¿se me escucha ahora sí? Sí, te escucho. El nutricionista, por ejemplo. No, ya, pero en general, no hablemos de... Bueno, aparte del médico, psicólogo, nutricionista, o sea, aparte ¿Ya? de ellos en general. ¿Ya? Es el personal, digamos. Claro, el personal. Ya. ¿Quién más participa? Puede ser también bueno, hay más personal, el enfermero, fisioterapeuta, Ya. el Ya. psiquiatra a El que cargo, esté en la puerta, el que... Ya, ok. los recursos Personal, humanos que hay en recursos humanos. ¿Quién más participa como actores en la calidad para que des una buena o mala atención? Doctora, ¿serían las autoridades también políticas que crean las políticas de salud? Ok, ya, vamos a enfocarlo, pero sí, tiene Ahora, razón. buenas tardes. Ya, Voy a opinar también. a ver, Bueno, en general tenemos a los médicos que son directivos del hospital, que son los médicos jefes. Luego tenemos una sala de triaje donde los pacientes pasan por lo que es el servicio de enfermería, ¿no? Quienes le dan, digamos, el soporte también a la atención médica con el tema del triaje, la temperatura, presión arterial, funciones vitales. Luego ya están los médicos que lo van a atender y bueno, pues ellos ya son los que son ya capacitados para dar una buena atención médica de calidad, pues, ¿no? Tanto el médico como de repente el médico también tiene al lado a un asistente, porque también se suele en algunos hospitales tener al médico y un asistente al lado. Pero lo básico es tener una buena organización, tanto como la parte de que recibe al paciente, ¿no? Quien da la primera atención, quien hace el triaje y luego pasa donde el médico. ya, me has descrito el proceso de atención en salud y eso está bien. Y de alguna manera has ido mencionando algunos de los actores en salud o actores de la calidad. Y has mencionado a los directivos, a los que están en la institución, has mencionado a todos los profesionales y los que participan de alguna u otra manera en la atención. Esa es una parte
Ha mencionado la institución, que sería la segunda parte, pero falta alguien, el más importante. Los pacientes, doctora. Los pacientes. Muy bien, Los Melissa. pacientes. Los pacientes. Entonces, los actores de la calidad ahora no quiero pasar eso. Ya. Entonces, los actores de la calidad. Ya. Los actores de la calidad, entonces, por un lado, lo que ustedes me han descrito, que es todo el proceso de atención, está convirtiéndose en el cual el usuario interno. El usuario interno es todo trabajador de salud. ¿Y por qué se dice usuario interno? Se dice usuario interno porque, como tú me describiste, Geraldine creo que fue, el paciente llega y pasa a admisión primero, pasa a triaje y pasa después a la consulta médica. Para que el médico pueda dar una buena atención, necesita tener la historia clínica que la saca el que está en admisión o que la identifica y la ubica. Necesita que esté el triaje y que haya puesto las funciones vitales del paciente para que llegue a medicina. Entonces, es usuario interno porque dependemos entre nosotros, en los que estamos dando la atención, de que funcione todo ese proceso que describiste para que la atención se dé de calidad. ¿Ok? Necesitamos entonces que hayan buenos técnicos, que haya buen personal profesional, enfermería, nutricionista, médico, etcétera, etcétera, para que todo ese equipo de salud pueda brindar una buena atención. Todos esos son los usuarios internos, porque de alguna manera cada uno entre ellos son usuarios de los otros. Yo necesito, como el que está en triaje, que el que saque historia me pase la historia correcta. El médico necesita que el de triaje haya hecho su trabajo, y el que está en farmacia necesita que el médico haga una receta que sea leíble, ¿no? Para que pueda entregar la medicina correcta. Entonces, los usuarios internos, de alguna manera, somos un engranaje y dependemos uno de otro para que finalmente la atención final del paciente sea satisfactoria en en su totalidad. Pero esa es una parte, un actor de la calidad. El otro actor es exactamente el paciente, ¿no? El paciente es que finalmente es el que va recibiendo todos los inputs que todos estos usuarios internos les van dando, desde la persona que lo recibe, a veces desde que llega en la puerta, ¿no? Y los que van haciendo y direccionando, todos los que van ordenando la atención, el que está en farmacia, el que está en triaje, etcétera, etcétera. Todos ellos son los que el usuario externo va captando de cada uno de ellos. Y cuando medimos calidad de atención, medimos la calidad un poco de todo el establecimiento, ¿no? De todo el paquete que el paciente ha recibido. Podemos hacer evaluaciones de solo consulta externa, de solo consulta de enfermería, es cierto, pero generalmente medimos la calidad de atención de un establecimiento y ese es el paquete de este engranaje de usuarios internos. Sin embargo, hay un tercer elemento que es la institución. Ahí entraban varias de las cosas que mencionaron, como es el tema de políticas, el tema de lo que la institución brinda y da facilidades para que se pueda brindar una buena atención en salud, ¿no? Entonces, tres son los actores de la calidad. El usuario interno, que es todo aquel personal que trabaja y que de alguna manera entre ellos también son un engranaje que hacen que sean usuarios unos de otros, como los usuarios externos, que son los pacientes, que son los que reciben finalmente la atención, y la institución, que es los que nos van a dar el ambiente en los cuales vamos a trabajar para poder dar una atención de calidad, ¿no? Entonces, eso es los actores de la calidad. Un tema que es importante diferenciar
se habla mucho y se ponen como sinónimos, y que en muchos casos pueden serlo, el tema de cliente y de usuario. Yo he hablado de usuario en la lámina anterior, pero aquí quiero hacer la diferenciación de cliente y de usuario. Y esto se verifica bien cuando hablamos, por ejemplo, de un seguro. El usuario es a quien que va a recibir el beneficio. Si yo tengo un seguro, vamos a poner el ejemplo del SIS. Si yo soy asegurada SIS, yo voy a ser usuario del servicio de salud a donde vaya a atenderme, donde me va a financiar el SIS, ¿no? Soy un usuario, recibo el beneficio. Sin embargo, yo no soy el que le paga a la institución por la atención que me han brindado, más si es subsidiado, ¿no? El seguro integral de salud es el que va a pagar. En este caso, el SIS se convierte en el cliente, porque es quien de alguna manera elige y compra el servicio para brindarle al usuario. Pero la prestación del servicio y la satisfacción debe ser tanto del usuario, que es el que recibe el beneficio finalmente, pero también el cliente, que es el que paga. Porque en el caso del SIS no se da porque se contrata con todos los establecimientos de salud públicos, pero en el caso de un seguro privado, el seguro privado sí tiene la facultad de contratar con la clínica, el consultorio, el servicio de salud que él desee. Si hay un servicio de salud que le da mala calidad de atención a sus usuarios, probablemente no lo vuelva a contratar, no lo vuelva a elegir, ¿no? Entonces, hay una pequeña diferencia entre cliente y usuario, que cuando yo pago y yo recibo es el mismo, es cierto, pero sí es importante que lo puedan tener, tener en cuenta. Cuando hemos hablado de usuario interno, cliente externo, es afectado por la producción, no pertenece a la empresa, ¿no? Que es el usuario. Y cuando hablamos de cliente interno, es afectado por la producción porque son miembros de la misma empresa. Muy bien. Y hemos hablado también de producto. Y el producto es el resultado de un proceso. Y hemos hablado de proceso de atención, ¿no? Y se trata de satisfacer las necesidades de los clientes. Estos productos pueden ser bienes, que puede ser un lapicero, puede ser un automóvil. En el caso de salud, ¿damos bienes? Sí damos bienes, porque terminamos una atención en salud y les estamos dando medicamentos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no producimos los bienes, pero entregamos bienes, ¿no? Otro tema de categoría de producto es información. En general, cuando no hablamos de salud, hablamos de programas de instrucción para computadoras, información general. ¿Damos información cuando damos una atención de salud? Sí, damos información porque hacemos difusión, damos información de algunas cosas puntuales, si tenemos alguna si tenemos algún paciente con diabetes, le podemos dar información sobre dietas para diabéticos, hipertensos igual, le podemos dar información también en atenciones de salud. Y por último, propiamente los servicios, que son los trabajos que se realizan para beneficiar a otros, ¿no? En atención de salud es un servicio en tanto que pretende el beneficio de los usuarios al procurar que estos mantengan o recuperen su estado de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, el producto que nosotros brindamos es un servicio, no es un producto en el sentido de verlo como un bien. El producto que se da es una atención en ese caso. Vamos a ver más o menos rápido los atributos que tiene la calidad. Por un lado, cuando hablamos de calidad y cuando alguien se fija en qué es calidad, los atributos que lo ve es elementos tangibles que vemos cuando vamos a una atención, que es la apariencia de las instalaciones físicas, los equipos, la apariencia del personal, el material de comunicación, en fin, todas las
cosas que podamos verlas, ¿no? Y que pueda ser algo que nos llame la atención y que nos diga, ok, por lo menos está limpio, ¿no? Es algo que está de buena calidad. La fiabilidad, que es la habilidad para ejecutar el servicio promedio en forma fiable, confiable, ¿no? Cuidadosa, ¿no? El tema, por ejemplo, resolver el problema en la consulta médica, ¿no? Y cumplir con lo que digamos. La capacidad de respuesta, ¿no? De tener la posibilidad de ayudar a los clientes y darles un servicio rápido. La persona que me atiende está dispuesta siempre a responder a mis preguntas, o la persona que lo atiende evade las preguntas. No cumple con la atención rápida, ya terminamos, no, va a hacer una pregunta y no es ya, pase el siguiente paciente. Entonces esa capacidad de respuesta es importante, ¿no? O termino mi atención, salgo al pasadizo, qué sé yo, me encuentro con un paciente y alguien se me acerca y no estoy dispuesto a responder algunas preguntas. Entonces, todo eso tiene que ver con los atributos que los pacientes ven para medir la satisfacción. La profesionalidad, ¿no? Ya esas son las destrezas, que el paciente las siente, las percibe, ¿no? Los conocimientos, cuando le da la atención, ¿no? La cortesía, que eso es básico y fundamental, la consideración, el respeto, la amabilidad, cuando se trata al paciente, cómo se comporta el paciente cómo se comporta, el personal con el paciente y con los pacientes en general, ¿no? Porque muchas veces es cortés conmigo, pero veo que a la otra persona no se le atiende bien. El tema de credibilidad, digo lo que digo se cumple, ¿no? Se trata de creer en esta persona, la honestidad, y la seguridad, ¿no? Que no hay riesgos para la atención, ¿no? Y eso ahora tiene una importancia, vamos a hablar más adelante sobre eso. Otro tema es la accesibilidad, ¿no? De contacto, no solamente de llegar, ¿no? La accesibilidad geográfica, sino que tenemos de poder contactarlo, de poder llegar a la persona, ¿no? Accesibilidad cultural también, ¿no? Accesibilidad geográfica, cultural. El tema de comunicación, mantener a los clientes informados, tratando de usar un lenguaje que pueda ser entendible. Y esto es tanto y más importante cuando estamos llegando a zonas lejanas, y es ideal que la comunicación se mantenga en el idioma que las personas tienen, ¿no? Es importante que dentro del establecimiento, en lo posible, todos hablen el idioma en donde estemos, o que por lo menos hay alguien que pueda hacer traducción. El tema es la comprensión del cliente, hacer esfuerzos para que el paciente entienda, ¿no? Hacerle preguntas, a ver si todo lo que le hemos explicado, él lo ha comprendido y hemos satisfecho sus necesidades. Hasta ahí los atributos de la calidad, y vamos a hablar rápidamente de cuáles son las dimensiones, en cuánto medimos la calidad. La calidad la medimos en 3 dimensiones. Una calidad humana, que es el personal, que era uno de los pilares. El tema de la calidad técnica, que tiene varias aristas y aspectos, y el entorno de la calidad, que es lo que está teóricamente alrededor. En calidad humana tenemos el tema del respeto, que ya lo hemos dicho como un atributo, el tema de información completa, el interés en la persona y el tema de amabilidad y empatía, las relaciones interpersonales. Y dentro de esta calidad completa se habla también del tema de retroalimentación, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes que están viniendo reiterativamente al establecimiento de salud porque vienen a seguimiento, es importante no solamente darles información, sino retroalimentarlos, ¿no? De cómo se han sentido, sus análisis, en fin, todo lo que podamos decirles y hacerles retroalimentación, es importante darlo porque eso significa tener mayor adherencia de los pacientes, o sea, fidelización del paciente. En cuanto a calidad técnica, esto tiene que ver
con la capacidad y el desempeño de las personas, pero tiene que ver también con la capacidad y el desempeño que puedan tener los equipos, la infraestructura, ¿no? Entonces, eso es importante, que es parte de la calidad técnica. Yo debo tener un equipo en buen estado, ¿no? Y eso me va a hacer que yo pueda ser efectivo, que logre que sea eficaz, por un lado, eficacia, que logre mi objetivo inmediato, que sea eficiente, o sea, ser eficiente en el uso de mis recursos, hacerlo más con menos recursos, pero ser efectivos, o sea, que mi resultado, no inmediato, sino mi resultado a mediano y largo plazo, sean buenos. El tema de seguridad es un tema muy importante, ahí hay que medir los efectos adversos. Cuando hemos hablado de vacunas, o cuando se habla de vacunas, hablamos de seguridad y medimos los efectos adversos, ¿no? Si hay alguna complicación en la aplicación de alguna vacuna. Entonces, esa es parte de la seguridad del paciente que tenemos que mirar. El tema de competencia técnica, que se va a dar con la acreditación, con el tema de que el paciente tenga, si yo estoy yendo a un consultorio de ginecología obstetricia, el médico, el personal que me atiende sea un especialista, o tenga la especialidad, etcétera, etcétera. El tema de continuidad es un tema de calidad técnica, ¿no? El tema de integralidad, y hemos visto poderle dar todo, y obviamente la ética como un tema también de calidad, de parte de la calidad técnica, que son importantes tenerlos en cuenta. Y la otra dimensión, que es el entorno, que es todo lo que vemos, que también lo hemos visto en los atributos, es el tema de la comodidad, cómo están los ambientes físicos, todos los aspectos tangibles, cómo está la ambientación, cómo está la limpieza, un tema de entorno que es sumamente importante, que es muchas veces criticado por las personas que asisten a los establecimientos de salud. El tema de privacidad es otro tema que también reclaman los pacientes, y el tema de confianza del usuario en el servicio. Y eso lo crea el tema de tipo de atención que se va dando a lo largo de las atenciones que se van dando. Entonces, 3 dimensiones: aspectos humanos, aspectos técnicos y el entorno de la calidad. 3 temas que tienen que ser tomados en cuenta cuando hablamos de calidad de atención. Y vamos a entrar ya al ver el tema de gestión de la calidad, que es el tema que está, como ven, desde hace bastantes años, ya tienen más de 15 años, más o menos, el sistema de gestión de la calidad que el Ministerio de Salud preconiza, y que como principios, ¿no? Es el derecho a la salud como condición del desarrollo humano y el derecho a la calidad de atención, ¿no? Todos estos son declaración de principios para la atención en salud. Y estos son los componentes del sistema. Y esto es un poco también el tema que tiene que ver con todo el tema de gestión clínica, ¿no? Para el tema de calidad, o gestión o gobernanza clínica, ¿no? Aquí tenemos el tema de planificación en la calidad. Aquí tenemos que ver con cosas que se mencionaron a lo largo de las preguntas, que ver con las políticas que se dan, que dentro de la política esté el tema de calidad, cómo se organiza el sistema para que favorezca la calidad, las estrategias que se den, los objetivos, ¿no? Cuáles son los planes de acción, el tema del financiamiento, cómo se financia toda esta parte de la calidad, porque si no tenemos financiamiento, vamos a poder hacer pocas cosas. El tema de hacer marketing es un tema de planificación de la calidad, porque hay que, de alguna manera, difundir las cosas que se hacen con calidad, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es la organización para la calidad, que se ha organizado el Ministerio desde diferentes niveles de organización, a diferentes de RIDIS, pero lo que tenemos a los niveles operativos, tenemos las unidades de calidad,
y los equipos de mejora, ¿no? Son las dos cosas que se utilizan en la parte operativa. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta organización? Porque tenemos en el tema de el core de garantía de calidad es el tema de garantizar la calidad de atención, y eso se da a través de diferentes aspectos. Uno es la auditoría, que debemos hacer auditoría para ver cómo es que está yendo nuestra atención, y los que no sé si alguien ha trabajado en el tema de auditoría, se hace auditoría generalmente con casos problemas, ¿no? O sea, es imposible en un hospital hacer auditoría a todas las historias clínicas, pero sí se hace auditoría a los casos de problemas, ¿no? Casos adversos, casos de mortalidad materna, de mortalidad neonatal, casos de estancias prolongadas, se hace auditoría para ver cuáles son las causas. El tema de autoevaluación, ¿no? Es importante autoevaluarse con alguno de los sistemas de evaluación que haya y saber cómo es que vamos nosotros mismos sin necesidad que venga alguien de fuera. El tema de acreditación. En alguno de los exámenes les preguntaba si todos los establecimientos de salud eran instituciones prestadoras, ¿no? De salud. Y la respuesta era no. No todo establecimiento de salud, porque yo puedo abrir un consultorio médico y efectivamente yo voy y doy atención, pero eso no quiere decir que pueda ser una institución prestadora de servicios de salud en la lógica del sistema de aseguramiento, ¿no? Porque todo establecimiento de salud debe estar dentro del tema de su salud. Y para que esté dentro del tema de salud, y para que un establecimiento sea de consulta, de atención estética, de operaciones, cualquier tipo de atención en salud, tiene que estar, por un lado, categorizado. ¿Qué quiere decir categorizado? Que yo sepa qué nivel de atención tiene. Si es según las características de un establecimiento 1-1, 1-2, 1-3, 4, o 2-1, o 3-1, o 3-2. Entonces, tiene que estar categorizado. Eso lo hace la autoridad de salud local, ¿no? En las regiones de salud lo hace la categorización. Pero por otro lado, tiene que hacerse la acreditación. Y esto ya lo hace un ente externo, que es su salud, que acredita que cumpla con las pautas que debe tener. Cuando el establecimiento está categorizado y acreditado, lo podemos considerar una institución prestadora de salud. Entonces, ¿por qué? Porque eso me da que está cumpliendo parámetros, que está cumpliendo con algunos indicadores para poder yo dar, para poderlo acreditar como un establecimiento de salud que pueda brindar cirugía estética, que pueda brindar acciones dermatológicas, ¿no? En fin, eso es importante. El otro tema es, en garantía, es la seguridad del paciente, la mejora continua. Cuando yo garantizo la calidad, yo estoy en una parada en una escalera. Cuando quiero subir al siguiente peldaño, quiere decir que quiero mejorar, ¿no? Quiero subir. Esa subida es una mejora que puede ser una mejora continua, y cuando logro que esa mejora continua la garantizo, certifico, tengo evidencias que efectivamente estoy mejorando la calidad, nuevamente doy guías, doy protocolos con esa nueva garantía de calidad y he subido un peldaño. Quiere decir que he protocolizado, estoy haciendo guías que me permiten mantener esa calidad de atención. Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta cuando hablamos de la garantía y mejoramiento de la calidad. Y un último componente de este sistema de gestión de la calidad es el tema de la información para la calidad. Y aquí tenemos que tener qué instrumentos de medición tenemos, cuáles son los indicadores que tenemos, cómo monitoreamos la calidad a través de indicadores y cómo hacemos que esa información se difunda y no quede en el cajón de quien hizo y tomó los datos, sumó, restó, multiplicó, dividió, tuvo un indicador pero no lo difundió, porque la difusión aún en el equipo interno es para tratar de hacer mejoras, ¿no? Entonces es importante trabajar este tema para ver cómo es que estamos trabajando en calidad.
Ok, entonces nos vamos a siguiente. Garantía de calidad, como les decía, o aseguramiento de la calidad es todas las acciones que están planificadas y ejecutadas para asegurar, o sea, todo aquello que es protocolizado, lo que tiene guías, lo que tiene algo que yo pueda verificar que se cumpla, eso es garantizar calidad de atención. Y el segundo tema, que es lo que les decía de la escalera, es la mejora de la calidad que supone la creación de un cambio ventajoso. ¿Quién puede hacer un cambio ventajoso? Las personas que trabajan en el proceso. Si yo trabajo en el proceso de dar atención médica en un establecimiento de primer nivel, ese equipo es el que puede hacer mejoras de la calidad. Si yo estoy en un segundo nivel de atención, no puedo hacer mejoras del primer nivel de atención, porque no lo conozco y no lo vivo, ¿no? Entonces, es tratar de ir mejorando algún proceso que nos damos cuenta que en el día a día, en la rutina, puede ser mejorado, puede ser implementado como nuevo o de repente eliminar un paso que de repente ya no se crea necesario. Entonces, ese es un proceso de mejora que yo debo planificarlo, mejorarlo, demostrarlo y después subir un escalón más, ¿no? Para volver a garantizar la calidad. El tema de seguridad del paciente, es un tema sumamente importante últimamente. La Organización Mundial de la Salud la define como la ausencia de riesgo o daño potencial. No solamente el daño hecho, sino la ausencia de riesgo o daño potencial. Hemos visto en salud ocupacional el tema de los peligros y los riesgos, ¿no? Aquí estamos hablando de seguridad del paciente y vamos a identificar los riesgos o daños potenciales que puedan estar asociados a la atención sanitaria. Todo tipo de atención, sobre todo si es intervencionista, va a tener algún tipo de riesgo. Lo importante es minimizarlos, ¿no? Entonces, la seguridad del paciente es importante tomarla en cuenta. ¿Cuáles son las metas en el tema de seguridad del paciente? Entonces, ¿qué podemos hacer para que podemos asegurar que no hayan problemas en las atenciones de los pacientes y que estemos garantizando y minimizando los riesgos? Entonces, estos son temas internacionales que se dan, y entre ellas son 6 cosas importantes, que es identificar correctamente a los pacientes, ¿no? Bueno, tenemos, creo, muchos ejemplos, ¿no? A veces han habido casos de que se ha intervenido un paciente y se le ha amputado una pierna por otro, ¿no? O se han confundido niños recién nacidos. En la época de la pandemia teníamos cadáveres que estaban en bolsas negras y se confundía y se entregaba un cadáver por otro. Entonces, es importante identificar correctamente a los pacientes, ¿no? En COVID, acuérdense que el paciente llegaba caminando y hablando, pero en poco tiempo se iba deteriorando y podía entrar en coma profundo y a veces fallecía. Era importante, y ya se puso como una norma, el hecho de ponerles una identificación en la muñeca, ¿no? Entonces, identificar correctamente a los pacientes es una cosa que parece obvia, pero que nos ha causado hasta hace poco grandes problemas. Mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales. Ahora, con el tema del teléfono, las órdenes verbales telefónicas son comunes y muchas veces no consta ningún tema. Lamentablemente, la historia clínica y las indicaciones entre profesionales, médico, enfermera, médico, nutricionista, deben estar evidenciadas de alguna u otra manera. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Eso es importante, ver que no haya cruce con otros medicamentos, que estemos dando el medicamento más seguro, y eso también pasa porque los medicamentos estén reconocidos por DIGEMIT, ¿no? Tengan el aval y estén dentro del vademecum de medicamentos usados, y ahí está un poco de alguna manera garantizando la seguridad de los medicamentos. Garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento
correcto y al paciente correcto, ¿no? Eso pasa también por la identificación de los pacientes. Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, ¿no? Las IAS, es importante reducirlas. Sabemos que hay lugares dentro de los hospitales, UCI, neonatología, son sitios donde hay mucha mayor frecuencia de infecciones asociadas a la atención médica, ¿no? Sala de operaciones, recuperación. Entonces hay que ver qué cosas son las causas y hay que irlas minimizando. Y el riesgo de caídas, que es otro problema que también se ve en tema de seguridad del paciente y que es importante tomarla en cuenta para no sufrir un problema y una situación inadecuada. Estos temas, que a veces pasa uno, pasa otro, pero tenemos este que es un modelo de Reason, que sintetiza la concatenación de errores, ¿no? A veces se comete un error, pero si todo el resto, la seguridad, el monitoreo, la supervisión, todos se dan apropiadamente, ese error puede pasar desapercibido. Pero si se da un error, tras otro error, y pasa lo que sucede acá, que se atraviesan varios agujeros, un peligro se va a producir en un daño, ¿no? Entonces, sí es importante que estos errores humanos, que pueden producirse, lamentablemente somos humanos y podemos errar, pueda ser detectado a tiempo a lo largo del proceso de atención, a través de diferentes formas de supervisión, de monitoreo, de comunicación que haya entre los profesionales, ¿no? Entonces es importante saber que podemos, con un conjunto de errores, llegar a tener inseguridad en el paciente y causar un daño. ¿Cuál es la gestión del riesgo, ¿no? Y aquí volvemos a utilizar temas que ya han visto en clases anteriores, es el tema de prevención primaria, ¿no? Y esto es aquí, estamos hablando de seguridad del paciente y tratamos de disminuir los riesgos para que aparezcan eventos adversos. Esa es prevención primaria. Antes que aparezca cualquier riesgo, evitar cualquier peligro que pueda tener cerca al paciente, ¿verdad? Evitamos primariamente que ocurra. Cuando ocurren, abordarlos precozmente para tratar de minimizar los daños, y eso es hacer prevención secundaria dentro de la gestión de la seguridad del paciente. Y por último, la prevención terciaria es reducir el impacto. Si ya se produjo, tratar de evitar las mayores complicaciones y tratar de evitar que reaparezcan y tratar de minimizar las complicaciones. Luego, así como hemos hablado de garantía y mejora continua de la calidad, se tiene que hablar del control de la calidad, ¿no? Entonces, en control de la calidad, vamos a medir vamos a ver todas las técnicas y actividades operativas que se utilizan para verificar el cumplimiento de los requisitos. Y ahí tenemos muchas cosas que podemos hacer para comparar la calidad que vemos en el accionar con la calidad que está escrita en los protocolos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y eso es si hay o no falla la calidad. Ustedes ven, saben, porque periodísticamente se informa, Contraloría hace diferentes acciones y hace controles de diferentes cosas, ¿no? Entonces ha ido a visitar hospitales y ve de alguna manera la calidad de atención en los hospitales, ¿no? Ha ido a escuelas, en fin, ha ido a verificar cada cosa. ¿Contra qué los mide? Contra las pautas que hay escritas, contra las normas que están escritas, y va y ve si se van cumpliendo cada una de estas normas, y lo compara con lo que hay y ve el resultado, si es que hay diferencias y por qué son, ¿no? Entonces ese es un poco el control de la calidad. En este control de la calidad se evalúa la parte de estructura, de procesos y de resultados, ¿no? De estructura, la disponibilidad de recursos
físicos, humanos, financieras, la parte tecnológica, en parte de procesos tanto técnicos como de atención y en parte de resultados, cuáles son los productos finales que se obtienen después de todo el proceso de atención, ¿no? Este es un resumen de cómo se ve un control de calidad con un cliente externo que entra y que sale después del producto que debe estar satisfecho y todos los procesos que internamente se llevan a cabo y que deben ser producto de la evaluación de la calidad. ¿Cuáles son los indicadores de calidad que podamos medir? Y todos, como ven, tienen que ver con efectos adversos de diferentes formas de atención en salud. Los más medidos, los mayores indicadores que se miden de calidad son las tasas de infecciones asociadas a la atención en salud, que son los famosos IAS, o antiguamente llamadas infecciones intrahospitalarias. El porcentaje de cesáreas, ¿no? Que eso se mide en instituciones. Obviamente en un hospital de tercer nivel el porcentaje de cesáreas puede ser alto porque se reciben referencias, pero en un hospital 1.2.1 o 1.4 puede hacer o no cesáreas, las cesáreas deben ser muy bien indicadas y el porcentaje no debe ser muy alto. El porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas, ¿no? Este es un tema importante. ¿Por qué se suspenden las intervenciones quirúrgicas? Muchas veces se suspenden por cosas porque en el tiempo de la primera se alargó y se suspendió, pero muchas veces se suspenden porque no estaban los análisis a tiempo, porque no se hizo la evaluación a tiempo, ¿no? Entonces hay que ver por qué se suspenden y a causa de qué. Las reintervenciones quirúrgicas, ¿qué pasó? ¿Por qué se hicieron? Estancias prolongadas, saber por qué es una estancia prolongada, por qué hay complicaciones, por qué las complicaciones. A veces las estancias prolongadas responden a un proceso de que se ingresa el paciente y el paciente no tiene todos sus análisis. Está una semana internado esperando resultados de análisis, haciéndosele recién los análisis preoperatorios, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas deben verse y deben evaluarse. Y el otro indicador de calidad es el promedio de tiempo de espera en el servicio de emergencia, ¿no? Sabemos que la prioridad en una emergencia, una prioridad 1, la atención debe ser inmediata, no debe esperar. Una prioridad 2 puede esperar máximo 10 minutos y una prioridad 3 debería esperar máximo 20 minutos. Entonces, el tiempo de espera, que también se mide, son indicadores de calidad de atención. Muy bien. Para terminar, la atención en salud tiene que ver con varios aspectos que lo hemos visto. La mejora en la prestación de atención requiere un enfoque deliberado en la calidad de los servicios de salud. Entonces, las autoridades y los directivos de los establecimientos de salud deben enfocarse explícitamente en lo que es atención de calidad y dar las facilidades a los trabajadores o a los usuarios para poder ser efectivos, seguros, que se centren en la persona, que haya oportunidad, que haya equidad, integración y eficiencia, ¿no? Todos los elementos de la calidad que deben ser medidos, pero que deben ser vistos por las autoridades y darle facilidades a los trabajadores para que brinden esta atención. Finalmente, calidad en salud significa un alto nivel de excelencia profesional, con un uso eficiente de los recursos, con un mínimo de riesgos para el paciente, un alto grado de satisfacción del paciente y finalmente, y tan importante como cada uno de los anteriores, un impacto final en la salud, ¿no? O sea, hemos visto y hemos empezado diciendo que la calidad del servicio de salud es importante porque asegura de alguna manera la cobertura universal, ¿no? Y la cobertura universal vamos a medirla luego con el impacto final en salud. Hacemos cobertura universal para tener una buena salud, ¿no? Disminuir gran parte de las inaccesibilidades que existían. Creo que
con eso hemos terminado esta clase con algunos minutos. Quiere volver a presentarse. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Doctora, buenas tardes. ¿Me podría explicar la diferencia entre eficacia y efectividad? Ok. A ver, ejemplo. Estamos en una campaña de vacunación. Creo que hoy día han estado en campaña de vacunación ahí en la universidad. La eficacia es el hecho de que nosotros hayamos programado vacunar a 500 personas, termina la campaña y hemos vacunado a las 500 personas. Hemos sido eficaces, ¿no? Hemos hecho y hemos logrado nuestra meta. Hemos sido eficaces. Estamos hablando de vacuna de sarampión, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, somos eficaces. Nos planteamos una meta y la logramos. Vamos a ser eficientes si alguien hace la misma campaña, vacuna a los mismos 500 y usa menos recursos económicos. No porque no les da calidad en la atención, sino porque puede ahorrar en algunas cosas y hay que ver el uso eficiente de los recursos. Entonces, cuando somos eficaces y al mismo tiempo somos eficientes, hemos hecho un uso racional de los recursos que tenemos. ¿Ya? Es eficacia y eficiencia. ¿Y la efectividad qué sería? Si estoy hablando de vacuna de sarampión, mi efectividad sería que de aquí a un tiempo yo no tenga casos de Yo no tengo casos de sarampión. ¿Verdad? La efectividad no se mide en el hoy o en el mañana, porque yo pongo la vacuna. Y si ahora estamos poniendo vacuna de sarampión o de polio, hemos regresado a la vacuna de polio después de muchos años, es porque ha regresado casos. Y si han regresado casos es porque algo hemos estado haciendo no muy bien. Entonces, si he tenido algunos casos de polio o de sarampión, y yo empiezo a vacunar en un tiempo determinado, debo de, en un tiempo no de inmediato, sino mediato, debo haber reducido mis casos de sarampión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre eficacia, lograr la meta inmediata, eficiencia, lograr la meta con menos recursos, y efectividad, que es lograr un estado de salud bueno después de un tiempo, ¿no? O sea, una efectividad un poco a más largo plazo. ¿Sí? ¿Estuvo claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, o ha estado todo muy claro o ha estado todo muy oscuro. Espero que sea lo primero, que haya estado todo muy claro y que el tema de calidad de atención sea un tema que ya esté dominado por ustedes, ¿no? Espero que en algunos casos sé que están haciendo trabajo sobre encuesta de satisfacción de usuario,